Bueno, estamos acá con Emilio hablando de un tema delicado, ¿no? Que es el tema de las jubilaciones y pensiones. Parece que este fuera el enemigo del capitalismo, ¿no? Que sería verlo de esa manera. Estábamos hablando del capítulo Uruguay, podríamos decirle, que no está cerrado, por supuesto. El pueblo uruguayo va a dar una opinión ahora, el último domingo de octubre, sobre esto. Sobre una primera respuesta, ¿no? Porque creo que haríamos mal, Emilio, si decimos que es una reforma previsional, porque no es completa. Se toca estos dos puntos en concreto, que tiene que ver con la edad jubilatoria, devolverla para atrás nuevamente, que desaparezcan las AFAP y ese dinero va al Banco de Previsión Social, y alguna cosa más. La reforma previsional que tiene que ser mucho mayor, por esto que vos dijiste, ¿no? No, sin duda, claro. Yo lo que creo es que en esta controversia, en primer lugar, hay una cuestión de debate estratégico que se da al interior del Frente Amplio acerca de la pertinencia o no del momento. Exacto. Y esto en general coincide con casi todas las iniciativas donde las formas plebiscitarias y de referéndum, salvo la excepción de iniciativa única y propia, converge con lo electoral. Entonces hay una primera discusión ahí que sí creo que es pertinente en el Frente Amplio respecto a si esto desvía la atención respecto a la elección en términos parlamentarios y presidenciales, es decir, está en juego los dos poderes simultáneamente y la totalidad de los dos poderes del Estado simultáneamente en esta elección que se va a dirimir en octubre. Y entonces, en ese sentido, hay una discusión a este respecto. Yo personalmente creo que, en primer lugar, que el Frente Amplio se debe un debate y luego una iniciativa de reforma constitucional que se intentó en el Congreso, si yo mal no recuerdo, en el Licandro. Sí. Fui uno de los delegados a ese Congreso. Sí, claro. Y finalmente fue abortada, digamos, fue cajoneada de alguna manera. Sí. Pero en todo caso, las reglas son estas. Y efectivamente está este debate. Ahora, yo lo que creo es que, en primer lugar, es sumamente saludable la apelación hacia formas de democracia directa. En términos de principios, lo diría en términos generales. Y en segundo lugar, que estas formas de democracia directa no debieran nunca evitar inclusive que den lugar a nuevas formas de democracia directa en función inclusive del ejercicio de ensayo y error. Es decir, la gente tiene derecho a intervenir decidiendo sobre aquellas cuestiones que le afectan. Y al mismo tiempo tiene el derecho a rectificarlas. Digamos, cuando uno en su casa se le inunda y llama a un plomero y el plomero es malo, bueno, aprendió y en la próxima oportunidad ya sabe que no debe ir por ese camino y así sucesivamente. Es decir, nosotros resolvemos problemas complejos en la marcha sin tener que necesariamente hacer 6 años de ingeniería hidráulica para atender que hay que cerrar una llave de paso, ¿no? Bueno, las masas también pueden hacer algo similar. Pero además creo que hay una cosa, Emilio, y lo tiro totalmente de buena fe, ¿no? Que es algo que yo estoy percibiendo. ¿Vos no ves que hay como una cuestión más marcada del tema del posibilismo? Digamos, pero lo posible es esto. Y te dejan sin debate, porque vos decís, pero pará, ¿y quién define eso que de lo posible... ¿Cuáles son las razones? ¿No? Porque, sinceramente, una vez aprendí con una persona grande, mi papá, lo voy a decir, muy orgulloso. Mi papá me dijo, mirá, tu abuelo se murió a tanta cantidad de años. Yo tengo tanto, vos tenés tanto. Sumemos los 3. Bueno, hace toda esta cantidad de años que nos vienen diciendo, no se puede, tiene que esperar. Uh-huh. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Quién determina eso? ¿Hay una determinación divina? Porque está bien, sí, Uruguay es un país chico que genera riqueza vendiendo todo lo que hace hacia afuera, porque no tiene mercado interno. Todo eso se sabe. Ahora, esto que vos estás planteando es una realidad. Y el propio PIT-CNT lo viene marcando, por lo menos hace más de 5 años, las nuevas formas de trabajo. Entonces, viejo, tenés que pensar que las nuevas formas de trabajo van a traer más desarrollo. Entonces, la gente vamos a tener una mejor calidad de vida. Seguramente vamos a vivir más años, pero tenemos que vivir más años no en la pobreza extrema. Y toquemos de una vez por todas a la gente que tenemos que tocar, que tiene fortuna. Efectivamente. La principal razón del debate
que se desarrolló en el Instituto Cuesta Duarte, que es el Instituto de Investigación del PIT-CNT, no es el problema de los egresos, sino que es el problema de los ingresos. En el Uruguay, el aporte patronal es de solo el 7%, contra el 15% del aporte laboral u obrero. No existe países en el mundo donde haya semejante desproporción. Sí. Entonces, por lo tanto, no toca precisamente plantea una crisis. Supongamos que tal crisis es tal que los números cierran, porque también hay divergencias en relación a los números. Pero supongamos que así sea. Bueno, si no cierran los números, el único modo de resolver el problema de una cuenta que da negativa no es solamente restando, es también sumando. Y esto está fuera de todo debate posible, en Argentina y en Uruguay simultáneamente, porque también el problema que es exactamente el mismo, como lo refería de entrada, digamos, se están reduciendo impuestos, por un lado, a los poseedores de riqueza y al mismo tiempo recortando egresos sobre la base de aquellos que la desposeen, digamos, que están deprivados de esa cuestión. Yo creo también que vos tocaste algo, no sé si esto será una desviación o no, que me parece sumamente interesante respecto a la relación movimiento obrero y expresión política. Yo creo que en parte el Frente Amplio es un subderivado del Frente Amplio del 71 y el actual, un derivado de un fenómeno del 68, que fue la unificación de la CNT con el plenario, ¿no? El plenario intersindical. Y ese es un momento decisivo en la historia uruguaya y es un momento decisivo en la historia del movimiento obrero mundial e internacional. Me parece que es en todos los países donde el movimiento obrero se pudo unificar, en primer lugar, ha tenido condiciones de intervención en la lucha de clases mucho más favorables que aquellos que están desperdigados y fragmentados, aislados, como Argentina, por ejemplo. Sí. En este momento, entre tantos otros, Chile, etcétera. Entonces, la cuestión es que la relación entre movimiento obrero y expresión política nunca coinciden plenamente, porque esa expresión política es policlasista y por lo tanto el PIT-CNT refleja la independencia de clase fundamentalmente. Creo que esto algo tiene que ver con el posibilismo. Lo estoy intentando pensar en voz alta, pero creo que algo de esto tiene que ver. En primer lugar, porque es el tema del posibilismo también intersecta el problema de la lucha de clases. Y la cuestión también es el tipo de apego que en particular ha tenido el Frente Amplio con las formas institucionales, en virtud, yo creo, que de las circunstancias en las que nace. Es decir, el pachequismo, las formas brutalmente autoritarias, aunque a la vez puedan ser de cierta pervivencia de cierto orden legal, pero brutalmente autoritarias, dieron origen a luego una dictadura brutal, sangrienta, vinculada al Plan Cóndor, el Estado terrorista, que hizo reivindicar la democracia, dicho esto con mayúscula, como si fuera la única posible, como si la democracia estuviera dada y fuera esta y ninguna otra y no fuera siquiera reformable. Algo de esto permeó o inficionó al Frente Amplio. Te doy el siguiente ejemplo. Recuerdo a Tabaré diciendo más de una vez: soy el presidente de todos los uruguayos. Y es de perogrullo esto, sí, por supuesto, si hay uno. Puede haber. Pero, claro, sin embargo, el problema no es que una presidencia se ejerce hacia la totalidad, porque hay sectores populares y sectores oligárquicos, para no hablar de estratificaciones más complejas. Entonces, o hay gobiernos populares o hay gobiernos oligárquicos, para ponerlo en términos muy simples y polares. Entonces, uno es el presidente de una fracción oligárquica o es un presidente popular y así sucesivamente, un legislador o lo que fuere, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo en este sentido, a la vez, que el Frente Amplio pasó del momento, si se quiere, de resistencia, y ha sido ejemplar, la resistencia a la dictadura, incluso emocionante desde todo punto de vista. Sí, de mucho valor. Ese momento de resistencia, al mismo tiempo una institución del poder y del poder, digamos, del poder institucional. No olvidemos, en primer lugar, que el triunfo del Frente Amplio arranca en el 90, precisamente en Montevideo, y lo tenemos hasta el día de hoy. 35 años gobernando la ciudad de Montevideo. La ciudad de Montevideo, que es el 70% del país. Claro. En términos presupuestarios, en términos incluso poblacionales, y ahora le sumamos Canelones. Eso por un lado.
por otros 15 años de gobierno nacional, que implica 10.000 cuadros políticos insertos en las estructuras institucionales. Bueno, esto como mínimo aburguesa. Yo creo ahí inclusive que la tensión entre lo burocrático y lo antiburocrático tiene que empezar siempre por asumir que hay un proceso de burocratización que debe incorporarse conceptualmente y luego combatirse. Ahora, si lo que se presupone es que ya de una vez, por sus propios orígenes, el tema está superado, lo más probable es que se reproduzca ese problema. Bueno, de eso hubo un maestro que habló mucho de esto que vos decís, ¿no? Fidel Se llama Castro. León. León. Sí, también. Sí. Bueno, ahora hablemos del capítulo Argentina. Estamos en un momento complicado. Vos dijiste claramente, ¿no? Es un gobierno insensible el de la Argentina. Es un gobierno que goza cuando recorta o cuando despide. Pero ahora le agregó represión. Que no fue poca, ¿no? Y mañana hay una juntada nuevamente de los jubilados. Esperemos que no pase lo mismo, pero son pocas las posibilidades que tenemos de que no vuelva a pasar, ¿no? Nada nos dice que este tipo haya cambiado de razón. Sí, de todas maneras la represión ya estaba instalada, quiero decir, es ahora sobre los jubilados, pero digamos el protocolo de seguridad, los 10 puntos de Bullrich son una cosa monstruosa y que no solo, digamos, pergenian dispositivos, leyes, normas represivas, sino prácticas represivas. De hecho, antes inclusive de la ley Bases, cazaron, en el sentido de caza con Z, ¿no?, a un militante que estaba protestando en el Gomón por el cierre del Inca y demás, y está procesado todavía por terrorismo y cosas absurdas. El día de la marcha universitaria, otro militante, también abogado, fue cazado en la Plaza San Martín y procesado incluso por tenencia de estupefacientes, que es algo que le plantaron en su propia mochila. 33 procesados, también casados después de la movilización por la ley Bases, y así sucesivamente. Ahora le tocó a los jubilados, lo cual presupone también un extra de crueldad, ¿no? Porque, bueno, si bien la correlación de fuerza siempre es ni siquiera asemejable en ningún caso, encima pegarle a los viejos es una de las cuestiones más crueles que uno puede concebir. Claro, es inmoral. Además, yo no sé si vos tuviste oportunidad de escuchar el discurso de ayer en la UIA, ¿no? Creo que fue ayer, sí, digo bien. Sí, creo que sí. Digamos, que no fue, como siempre, fue en un salón mucho más chico, donde no entraron más de 150, había muchos funcionarios, además, pero en un momento dado les dijo en la cara que el campo había bancado a la industria. Sí, se lo dijo en la cara y le dijo que él no tenía ningún interés en ello. Él tiene interés en los que están en el petróleo, los que están con el gas, los que están con la minería, y buenas noches. Y bueno, con los bancos, ¿no? Por supuesto. Porque él en ningún momento, en todo este tiempo que lleva de campaña política y hablando, tuvo una sola palabra en contra de los bancos. Jamás los nombró. No, para nada. Entonces, yo lo que me pregunto, Emilio, y te pregunto, ¿no tendría que la clase política argentina, aquellos que son dirigentes del campo nacional y popular, no tendrían que estar haciendo un control de daño? Porque este tipo, cada vez que habla y actúa, es un cañazo que pega, y es un recorte y deja a mucha gente en el camino, y como nos contó Oscarcito Apa en la primera hora, de que a un pobre abuelo, ante su situación, decidió suicidarse. A mí me parece que tiene que haber una reacción, porque vos tenés razón, esto que pasó ahora con el 8%, porque en realidad es el 8% de recomposición que este tipo veta, que además los números que tira son todos mentirosos, ¿no? Absolutamente, son disparates. Que son de una... Tendría que ir preso por mentiroso, tendría que estar preso por mentiroso. Son ridículos. Además, ese 8% no te alcanza para nada, ¿no? Porque no haces nada. Pero bueno, ¿vos cómo ves eso? A ver, yo no tengo, sinceramente,
A ver, espero no decepcionar a toda la audiencia. Yo no tengo expectativa alguna en la clase política argentina. Ninguna, absolutamente ninguna, y en la totalidad, yo diría. Y quiero traer a colación esta cuestión porque uno podría decir, bueno, fenómeno, están todos los representantes de los intereses burgueses, entre comillas. Sin embargo, para este proyecto de ley, efectivamente, los 5 representantes que dicen ser los representantes del movimiento obrero, radicalizado, antiburocrático y demás, se abstuvieron. La izquierda se abstuvo. Ahora aparentemente rectificarían y acompañarían el levantamiento del veto. Pero quiero decir, frente a esta cuestión, es decir, que la clase política en su conjunto empiece a pensar en esta cuestión del control de daños, sería, en fin, no sé. Yo hay una cosa personal, vos la conocés un poco más, es que la razón por la cual, yo tengo razones diversas, afectivas, históricas, familiares, por las cuales estoy mucho en Uruguay, pero también tengo racionales, por las cuales poner los esfuerzos militantes en un país y no en otro. Porque me parece que las condiciones son completamente diferentes acerca de la posibilidad de contribución de esos esfuerzos militantes, y acá inversamente los veo cada vez más impotentizados, más limitados como tal, ¿no? Pero de todas maneras, no quiero necesariamente contagiar, no milito por mi visión trágica del mundo argentino. No, está bien, pero está bien. Primero hay que agradecer la sinceridad en cuanto a la cuestión, ¿no? Pero como un buen analista que sos y conocedor de la República Argentina, porque si no, no estaría diciendo la verdad, que hemos conocido tiempos mejores, claro, ¿sí? Con grandes debates y debates en serio. Esto parece que la pregunta que yo me hago es: ¿nos colonizó a todos por igual? Digamos, o yo soy o nosotros los que hacemos este programa somos unos tontos y somos únicos que estamos en contra de lo que nos está pasando, y que salimos y que reclamamos y que traemos gente que venga a la radio y con los que hablamos para poder dar vuelta esta situación, para hablar con aquel que es una persona de todos los días, decirle: mirá, hermano, te equivocaste, mirá lo que nos está pasando, 700 pesos un boleto colectivo, ¿quién lo puede pagar? Porque ponerle, ¿no? Podés ir a ver a la Filarmónica a la Plaza de Mayo, pero si vivís en Cañuela, ¿cuánto es lo que tenés que pagar para venir? Totalmente. ¿No? Digamos, te doy una cosa y por el otro lado te mato. No, pero igual, Manuel, tu pregunta tenía que ver con la clase política, y yo me refería específicamente a esto. Claro, porque además no se van a ir, ¿entendés? No se va. A la gente, este tipo de personas, yo creo que hay que echarla, si no se va. Bueno, justamente por eso reivindico absolutamente, escribí un libro sobre eso, sobre el 2001. Claro. Pero reivindico específicamente la consigna que se vayan todos, pero no efectivamente para ninguna cuestión que tenga que ver con prácticas institucionales, sino fundamentalmente para el hecho de que tensar la relación entre sociedad civil y sociedad política, que es la vieja distinción hegeliana, digamos, exactamente, de la modernidad, fundante del Estado burgués moderno. Que se pone cada vez más en tensión. Y yo creo que inevitablemente vamos a volver a eso, Es decir, yo no podría sostener una posición, digamos, mecanicista, en el sentido de que toda acción necesariamente política genera una reacción proporcional contraria. No sabemos cuándo va a haber un estallido, pero que va a haber un estallido es inevitable, me parece. Porque además, y si no, de lo contrario, sea todavía peor y más pesimista aún, que en mi conclusión, en nuestro futuro, ¿no? Bueno, Emilio tiene, la semana que viene, va a viajar a Uruguay a dar una serie de charlas en algunos lugares. Pero bueno, de esto queríamos hablar en estos minutitos que nos quedan, de esto que vos estás viendo, que venís describiendo, ¿no? Del tema de las derechas en Uruguay y en Argentina. Sí, yo lo que creo es que, en primer lugar, hay un proceso de reconfiguración de las derechas a nivel internacional que tiene que ver fundamentalmente con algo que inclusive tuvimos ocasión de debatir acá en algún otro programa, que tiene que ver con los modos en los que se construye una visión de otredad y por lo tanto de autoprotección
fundamentalmente de los núcleos de poder, de núcleos dominantes, pero que en general en las derechas de los países dominantes, de los países imperialistas y demás, tiene que ver fundamentalmente con una expansión del nacionalismo, y acá inversamente con una expansión del liberalismo, exactamente lo contrario. Pero ambas se han apropiado de algún modo de algunas metodologías que provienen de campos populares o de las izquierdas, como la posibilidad de movilizarse, de salir a las calles, de confrontar discursivamente. Antes las derechas eran más atildadas, ahora son mucho más confrontativas, de apropiación en todo caso de formas comunicativas bastante informales, más próximas a las juventudes que a otras franjas etarias, y creo que eso se da en ambos casos, pero con estilos un poco diferentes, aunque los proyectos en sí mismos son comunes y similares. En términos metodológicos, lo que se plantean es el avasallamiento sobre la base de la urgencia y fundamentalmente de la amplitud, es decir, de la transformación de la totalidad de las formas de estructuración de las correlaciones de fuerza, y al mismo tiempo del aprovechamiento de las circunstancias para avanzar avasallando todas las posibles conquistas que pudieran haber. En ese sentido son relativamente comunes, y yo diría que entre el verdadero inspirador de la ley Bases en su momento, de la verdadera ley Bases, y luego de lo que salió un poco más reducida, llamada ley Combi o lo que sea, la que efectivamente es la calle Pou, es la LUC. Es la LUC, es la ley de urgente consideración. Exactamente. Es igual. Entonces, y muy probablemente la ley de comunicación audiovisual uruguaya inspire medidas similares aquí en la Argentina. Es decir, por lo tanto, hay estos elementos comunes. Es obvio que un nivel de tan payasesco como el de Milei no es asimilable al de la calle Pou, que se pretende un poco más compuesto. Exacto. Es más tirando a un dandy. Exactamente, ¿no? Un pituco. Sí, y este otro es un poco más bestia, digamos. Es un poco más cancheque, como tal. Pero de todas maneras, bueno, eso en términos generales. En el último artículo, lo que trataba de señalar era el uso particularmente del veto históricamente en ambas orillas. Y el veto creo que tiene que ver con lo siguiente, con que buena parte de las constituciones latinoamericanas, incluyendo por supuesto la uruguaya y la argentina, están inspiradas en el sistema norteamericano, en la Constitución norteamericana de 1786, que es un sistema hiperpresidencialista y que tiene en el veto el instituto, uno de los institutos políticos que se pretenden como equilibrantes, compensadores de posibles abusos de poder, cuando en realidad es únicamente el abuso de poder de un lado hacia el otro. El Frente Amplio puntualmente, pero inclusive para hablar no solo del progresismo frente amplista, sino del progresismo argentino a través del kirchnerismo, ha hecho un uso acrítico completamente de esto. Es decir, no se ha planteado problemas de principios en relación a la utilización de metodologías políticas. Incluso el Frente Amplio, a diferencia del kirchnerismo, que elabora de una manera sumamente amplia, compleja, sofisticada su programa de gobierno, no se plantea este problema. Y cuando en parte se pudo comenzar a plantear, como en este caso del Congreso que te señalaba antes, del Licandro, fue cajoneada, digamos. Cuando se planteó desde las bases una reforma constitucional. Exactamente. ¿No? Me refería a eso. Exactamente. Entonces, hay vetos escandalosos, yo diría, dentro de nuestro propio campo. El famoso de Tabaré Vázquez, que es una vergüenza, sinceramente, cuando veta la ley del aborto en su propio primer gobierno, cuando estaba la ley del aborto en el programa del Frente Amplio. Es decir, veta en función, opone su opinión personal, que es totalmente legítima, válida y demás, pero claro, su opinión como ciudadano, claro, pero haciendo uso de un poder sobre el otro,
y produjo este efecto de retraso. Por suerte después, incluso es más, si vamos sobre Tabaré, pero Tabaré tuvo grandes méritos, pero sin embargo en este punto, luego propuso o se alió para un referéndum revocatorio, Sí. que obviamente fue derrotado, incluso preparando una cosa realmente también payasesca, que fue un libro que se llama Veto al aborto o algo por el estilo, algo así, presentado en la Universidad de Montevideo, que es una universidad del Opus Dei, presentado como libro académico, donde no había un solo académico, sino simplemente profesionales, incluso un veterinario y cosas por el estilo. Cuando ser académico no implica simplemente haber pasado por un título universitario, Claro. sino dedicarse a la vida académica. Claro. En fin, una cosa payasesca. Quiero decir, para poner otro ejemplo, Cristina Kirchner vetó la ley de glaciares. Cristina Kirchner vetó el 82% móvil, propuesto incluso de manera oportunista por el macrismo en su momento cuando era oposición. En fin, el uso del veto es algo que, digamos, no se ha incorporado como forma reflexiva, inclusive dentro de un debate acerca de las formas del ejercicio político y de lo que significa el presidencialismo para un progresismo. En términos generales. Claro. Esta es la discusión que... Exacto. Además que con esto que vos decís, deja claramente que el veto agarra y corta la discusión. La corta, la pisotea y a otra cosa. Exactamente. No se puede discutir más. Digo... aunque hay que tratar de que sí, digamos. Seguro, claramente. Pero digo, de la perspectiva del progresismo, ¿no? O de la izquierda, un poco más avanzado, vamos a decir, se hace necesaria una reforma constitucional. Si no tenemos una reforma constitucional de otros términos, está claro que esto termina perjudicando al progresismo cuando está en el gobierno. Ya lo hemos visto, ¿no? Me acuerdo aquella ley que sacó el gobierno de Pepe Mujica, sobre que pretendió ser una ley, ¿no? De financiación para hacer las carreteras, por los grandes camiones que iban a traer la madera. Bueno, la licuaron tanto por tantos lugares que cuando llegó, que iba a ser para la educación pública además, ¿no? Un pedazo para hacer la carretera, otro pedazo para la educación pública. Cuando llegó quedó tan licuada que vos decís, por esto peleé, porque además la Corte Suprema la primera propuesta se la volteó. Le dijo que no era constitucional. Y ahí te agarré la cabeza. Cuando nosotros la propusimos dentro del Frente Amplio, bueno, hubieron sectores claramente que no estuvieron de acuerdo y la guardaron, ¿no? Ahí quedaron la propuesta. Bueno, se nos vino la hora 19. Muchísimas gracias, Emilio, por haber participado con nosotros la tarde de hoy. Como siempre, muy, muy esclarecedor. Dejás mucha tela para cortar. Te agradecemos enormemente.